Muy buenos días a todos ustedes. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo de cánticos y alabanza y adoración a nuestro Señor, que ha estado a cargo de nuestro hermano Walter y de nuestro hermano Matías. Damos gracias al Señor por ello y porque usted ha estado acompañándonos desde el comienzo de esta transmisión. Les saludamos un domingo más. Les saludamos a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y queremos orar antes de comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a orar por las familias. Estamos participando mucho de mensajes de parte de Dios para los hogares, las familias, y esperamos que usted ponga su vida en las manos de Dios y realmente le conozca a Él para que pueda usted tener una familia que adore a Dios, que honre a Dios en estos tiempos en los que vivimos. Así es que vamos a orar por ello. Le pido por favor ahí donde está que incline su rostro y me acompañe en una oración. Amado Señor, te damos gracias por este día que nos brindas a todos los habitantes de esta tierra, Señor, a todos los moradores de esta tierra. Nos das un nuevo día, nos das vida y nos das la oportunidad de acercarnos el día de hoy un poco más hacia su presencia, Señor, a través de estos servicios que se realizan en diversas partes de nuestro país y en el mundo entero. Derrame su bendición sobre cada predicador en esta mañana, sobre cada oyente y sobre cada familia que se expone a las Escrituras. Oramos por nuestras familias. Oramos por las familias del norte, de la sierra, de la selva, del norte, del sur, de cada rincón de nuestra patria y de otros países y de otros lugares alejados, de otros continentes. Señor mi Dios, bendice a cada familia y a los padres de familia, ayúdalos para que puedan abrir sus mentes, sus corazones y puedan conocer más de usted, Señor. Gracias te damos, Padre, bendiga este tiempo de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Vamos a ver el tema del día de hoy. Hemos venido la semana pasada viendo la vida de dos hombres como Enoc y Noé. Entonces, el título del mensaje lo he titulado Hoy sí es posible agradar a Dios. Hoy sí es posible agradar a Dios. Así es que vamos a ver el desarrollo de este tema y espero que usted ponga atención, tanto los niños, es que los niños están presentes, así como los adolescentes, los jóvenes y los adultos, porque todos somos parte de una familia y todos estamos llamados a darle un lugar a Dios en nuestras vidas para que como familia podamos agradarle al Señor. Pero esta vez vamos a verlo de una manera personal, ¿sí? De una manera personal, o sea, con cada persona debe evaluarse cómo está delante de Dios. Y quiero que por favor abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, que citamos la semana pasada. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa parte final que dice tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y algo similar, algo parecido leímos de la vida de Noé en el capítulo 6 de Génesis la semana pasada. Estuvimos viendo que Enoc tuvo un testimonio diferente a los hombres de su época, y ese testimonio, cuando Dios vio la vida de Enoc, Dios se agradó de su vida. Y Enoc vivía en un mundo diferente del que nosotros vivimos, diferente en modernidad, ¿sí? No había el transporte que nosotros hoy tenemos, no habían los medios de comunicación que hoy nosotros tenemos. La civilización estaba comenzando a desarrollarse, la población de nuestra tierra estaba comenzando a poblarse, así que las condiciones sociales eran diferentes.
los medios de comunicarse también eran diferentes, pero había algo que sigue siendo igual en el mundo antidiluviano y sigue siendo igual el día de hoy en el siglo XXI, y es el pecado en el corazón del hombre. El medio en el que vivía Enoc era un medio pecaminoso y que estaba desarrollándose cada vez más y más, hasta que llegó a experimentarlo su mismo bisnieto, Noé, ¿sí? Entonces, cómo hizo Enoc? ¿Cómo hizo Noé para agradar a Dios? Si el medio social en el que ellos vivían era un medio donde prácticamente, según lo narra Génesis capítulo 5, capítulo 6, era un medio en el cual las personas practicaban de continuo el mal. Las personas, sus pensamientos, es decir, su mente estaba llena de ideas, estaba llena de motivaciones, intenciones, sentimientos y pensamientos que continuamente se inclinaban a hacer lo malo. Y no solamente eso, sino que el nivel o el grado de maldad al cual había llegado la humanidad estaba en su máximo exponente. Habían llegado hasta alterar el orden divino de la creación y de muchos aspectos de la vida humana. En ese nivel estaba la degradación y la depravación que le puso final, ¿sí? Dios le puso final a esa clase de vida en el momento que él lo había determinado, después que Dios les dio 669 años a esta generación para que se arrepientan, teniendo un predicador como Enoc, teniendo un predicador como Noé, pero esta generación no hizo caso a estos llamados. Entonces Dios le puso final a ese estilo de vida, a esas personas. Y la pregunta, y en esta mañana hay varias preguntas que tengo en el desarrollo del mensaje. ¿Cómo hizo entonces Enoc para agradar a Dios 300 años de su vida? Porque él conoció a Dios no desde pequeño, sino que él conoció a Dios cuando nació su primer hijo, Matusalén, y desde allí en adelante vivió 300 años, y 300 años él se mantuvo con su fe agradando a Dios. Mucho tiempo nos parece a nosotros, pero es que la forma en que ellos vivían, la cantidad de años que ellos tenían era muy diferente a la que hoy nosotros gozamos. Nuestro promedio de vida son 80, a lo máximo por ahí, entonces 90 años. Así es que, pero Noé también, ¿cómo hizo para agradar a Dios 120 años frente a una sociedad totalmente ajena a la fe que él tenía y totalmente diferente en su comportamiento, en la que vivía su familia, sus hijos? ¿Cómo hizo Noé para agradar a Dios 120 años? ¿Sí? Y otras preguntas, ¿cómo se puede ser fiel a Dios toda una vida? A pesar del medio social en el que vivimos, pecaminoso, lleno de maldad, donde la gente busca que su pecado y su maldad estén legalizados, ¿sí? El aborto, el matrimonio entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, o sea, la maldad del pecado está siendo promovido, y no solamente va creciendo, sino que ahora estas personas perdidas quieren que se legalice su pecado, que se legalice, ¿sí? Que sea legalizado. Así es que, ¿cómo podemos ser fieles a Dios durante toda nuestra vida viviendo en un mundo así? ¿Cómo se puede ser obediente a Dios cuando el mundo es desobediente? Cuando las formas y las maneras que nosotros, en los medios en que vivimos, vemos que la gente no obedece a Dios, vemos que la gente le da de espaldas a Dios. ¿Cómo podemos vivir entonces en un mundo así? ¿Cómo se puede vivir toda una vida haciendo la voluntad de Dios el día de hoy? ¿O cómo se puede adorar de verdad a Dios el día de hoy? Estamos comenzando un mes. En nuestro país, tradicionalmente, desde que yo tengo edad de razón, desde niño, ¿sí? En nuestro país, tradicionalmente, el mes de octubre es el mes morado, porque religiosamente este mes se celebra entonces una fiesta religiosa. ¿Cómo poder vivir adorando de verdad a Dios y no a una religión toda una vida? Entonces,
las personas, nosotros los seres humanos, desde nuestra perspectiva, ¿sí?, buscamos formas y maneras de cómo agradar a Dios, de cómo adorar a Dios. Y lo hacemos desde, inclusive muchas personas lo hacen con una buena intención, con un deseo sano de que lo que está haciendo, lo que va a hacer o lo que practica es de agrado a Dios. Hay muchas personas que lo hacen con un corazón sano, no con una mala intención. Pero en cambio hay otras personas que se lo hacen de una manera malintencionada y agregando seguidores para que también llevarlos por un camino de perdición. Entonces, desde los pies de la tierra, desde la perspectiva humana, el hombre en todas las culturas del mundo quiere agradar a Dios y lo busca agradar de muchas formas y de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, lo agradaré con mis obras. ¿Sí? Hay personas que con sus obras que hacen, de esa manera buscan agradar a Dios. ¿Qué obras, por ejemplo? Dar dinero a los pobres, dar un plato de comida a un necesitado, visitar a los enfermos, hacer un trabajo social, un trabajo de ayuda social, participar de las transmisiones de cada iglesia a través de los medios en los que actualmente lo estamos haciendo, ¿sí?, o haciendo algún servicio en la iglesia donde la persona pertenece. Son obras, y las personas, es una forma y una manera que las personas creen que practicando eso agradan a Dios, ¿sí? Otros quizás piensen que agradan a Dios respetando y practicando ciertas ceremonias religiosas, como por ejemplo las que acabo de citarle. En nuestro país todo este mes de octubre se celebra este mes morado. Y bueno, procesiones que hay, pero que este año no van a haber porque ahora serán virtuales, ¿no? Entonces hay personas que piensan que si practican esto todos los años van a agradar a Dios. Hay personas que respetan y practican estas ceremonias y piensan que de esa manera agradan a Dios. Llenando de repente la casa de incienso todos los días, hay gente que piensa que de esa manera agrada a Dios. Colocándome un hábito, y por cierto, de diferente color porque depende del mes y depende del grupo religioso al que pertenezco. Hay personas que creen que porque visten un hábito, van a agradar a Dios. Hay personas que piensan que agradan a Dios porque celebran ciertas fechas especiales en el calendario. Hace poco hemos tenido un día en nuestro calendario como el Día de Santa Rosa, en el mes de junio, el Día de San Pedro. Y cuando vemos en nuestro calendario esta Navidad, esta Semana Santa, entonces hay personas que creen que si celebran esas fiestas especiales, de estos días especiales, de esa manera agradan a Dios. Hay otras personas que se compran un cirio hermoso y lo ponen en la casa y creen que de esa manera están agradando a Dios. Hay personas que se compran una Biblia y la colocan en el centro de su sala abierta, de repente hasta con el Salmo 23, y piensan que de esa manera agradan a Dios. O hay personas que llevan su Biblia en el carro y la ponen ahí y piensan que de esa manera están agradando a Dios. O hay personas que viajan a su tierra natal para participar del santo de su devoción y creen que de esa manera agradan a Dios. Y aún si a eso le suman un peregrinaje de rodillas o un peregrinaje sin comida y a pie, piensan que de esa manera agradan a Dios. Entonces, desde la perspectiva humana, desde la tierra, el hombre busca formas y maneras de cómo agradar a Dios. Y dependiendo del lugar donde vive, dependiendo de la tradición donde ha nacido, así es como aprende. Otras personas pueden pensar que agradan a Dios porque son miembros de una organización religiosa que brinda apoyo a los más necesitados, y que el hacerse miembro de esa organización religiosa entonces está agradando a Dios. Otras personas piensan que pueden agradar a Dios haciéndose miembros de una organización especial y selecta donde no cualquiera es miembro. Otros pueden pensar que perteneciendo a una iglesia grande, reconocida y que tiene miles de seguidores, entonces yo agrado a Dios porque pertenezco a esa iglesia. Otros pueden pensar que perteneciendo a un movimiento de lucha y de protesta por la desigualdad e injusticia social, que de esa manera agrado a Dios. ¿Y cuántos jóvenes se involucran en esos movimientos? Así es que
pueden haber más formas y más maneras. Obras, practicar ceremonias religiosas o hacerse miembro de algún grupo especial. O también puede caerse en la tentación, el pecado, pensar que agrado a Dios si es que me paso leyendo la Biblia todo el día, porque si no lo hago voy a perderme las bendiciones, me enfermaré, me infectaré, le irá mal a mi familia. Hay personas que pueden pensar eso. Así es que hay otros entonces que pueden ver muchas otras maneras y formas erradas, pero de repente, como les digo, con una buena intención, pero que tenemos que evaluar eso a la luz de la palabra de Dios para ver si es que realmente estamos agradando a Dios. Así es que todo lo anteriormente mencionado y muchas otras formas más son esfuerzos humanos, netamente humanos, elaborados por los hombres, inventados por los hombres o de repente practicados medianamente desde la Biblia, ¿sí? Pero sin un verdadero sentido espiritual que realmente agrade a Dios, que realmente agrade a Dios. Por lo tanto, otras dos preguntas en esta mañana. ¿Agradaremos a Dios con nuestras obras y actos externos para calmar nuestras conciencias y cantar después y decir, yo estoy bien con mi Dios? ¿Yo estoy bien con mi Dios? ¿Agradaremos a Dios con obras y actos externos nada más para calmar nuestras conciencias y calmarlas ahí, como ponerle un aliciente? ¿O agradaremos a Dios desde nuestro interior, ¿sí? Para que Él sea exaltado y glorificado en todo y durante todo el tiempo? Entonces, o bien lo agradamos de una manera externa, o bien lo agradamos de una manera interna, desde el corazón. Así es que quisiera leerles el Salmo 11.4, que el domingo pasado lo cité, y quiero volverlo a citar en esta mañana. El Salmo 11.4 dice así: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Algunas cosas que hay que detenerse aquí. Dice que Dios está, ¿dónde está? En su santo templo. Él no está entonces en un lugar hecho por los hombres. Nosotros no somos capaces de construir un edificio y creer que ahí podemos nosotros encerrar a un Dios omnipotente y todopoderoso, que los cielos de los cielos no pueden contener su persona. Tampoco podemos crearnos una imagen y pensar que ahí encerramos a Dios y que al tocarla seremos bendecidos. Así es que no, porque Dios dice este salmo que Él está en su santo templo, que Él tiene un trono, y ese trono no está aquí en la tierra, ese trono está en el cielo, está su trono, ¿sí? Allí está, ahí está sentado en su trono santo, santo, ¿sí? Y todas las huestes angelicales y todos los millares y millares de ángeles están continuamente alabándole, adorándole. Santo, santo, santo eres tú, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él continuamente es adorado en su santo trono. Y dice que desde allí, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres, aquí a la humanidad entera. Así es que cuando Dios desde su morada te ve hacer cosas como las que he listado, o otras adicionales a ellas, o la gran mayoría de ellas, o alguna de ellas, ¿sí? La pregunta sería, ¿qué es lo que realmente Dios está viendo? ¿Qué es lo que Dios está viendo? Si vamos por favor al libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 16, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16, dice así este versículo: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, dice. ¿Sí? De hacer el bien y la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No hay que olvidar
¿Qué es lo que no hay que olvidar? No hay que olvidar de hacer el bien al prójimo y de la ayuda mutua, dice. Hay muchas personas que les gusta ver cómo siempre se le está ayudando, ¿sí? Porque tiene necesidades y somos llamados a ayudar a las personas con necesidades. Pero aquí hay una palabra que dice mutuamente, ¿sí? Mutuamente. Eso quiere decir que si yo hoy estoy en necesidad y soy ayudado por alguna persona a quien Dios ha puesto en su corazón a ayudarme, en algún momento yo también tengo que prestar una ayuda mutua a esa persona o a otras personas. Pero no puedo estar todo el tiempo siempre esperando y demandando que otros me ayuden, porque eso es antibíblico, porque la palabra dice de la ayuda mutua, no te olvides. Muchos entonces se olvidan que también Dios les derramará bendiciones para ayudar. Pero no me alcanza, a las justas estoy viviendo, no tengo cómo ayudar. Y es que Dios se agrada de los sacrificios, dice, ¿sí? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor se agrada cuando ayudamos al prójimo, cuando hacemos alguna obra, no porque nos sobre algo, ¿sí? No porque yo tengo y como me sobra esto, entonces esto lo voy a dar a los que necesitan, esto lo voy a dar a los pobres. Como tengo esto, entonces que ya no uso, entonces esto lo voy a brindar a alguien que lo necesite. No, Dios habla de un sacrificio, de algo que y normalmente nosotros los seres humanos siempre nos va a estar faltando algo. Pero el Señor nos dice que ayudemos y hagamos el bien cuando nos sobre, sino que cuando estemos aún en limitaciones, de ahí realmente se ve el sacrificio que yo voy a hacer. Que de mis limitaciones voy a sacrificar algo para ayudar a una persona que tiene más necesidades que yo. De esa ayuda, de ese hacer el bien y de esa ayuda mutua, como un sacrificio es que Dios se agrada, ¿sí? Es que Dios se agrada. Por lo tanto, las obras que hacemos, ¿sí? Cuando nosotros ayudamos a otros, cuando hacemos alguna obra de beneficio para otros, cuando hacemos un servicio, cuando practicamos alguna ceremonia religiosa o cuando pertenecemos a una organización de la cual somos parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Porque para que Dios se agrade, Él tiene que ver algo. Él tiene que ver algo. ¿Qué es lo que realmente Dios ve desde su santo trono? Cuando Dios se detiene a mirar tus obras y tus actos que haces para agradarlo, Él se detiene no solamente para ver lo externo, sino para examinar, es decir, para hacer una inspección, porque eso es lo que dice, ¿sí? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios se va a detener no solamente a mirar lo externo de lo que tú estás haciendo, de la práctica que tú estás haciendo para que supuestamente pensando que agradas a Dios, sino que Dios se va a detener y te va a mirar no solamente las cosas externas que estás haciendo, sino que Él te va a inspeccionar. Él te va a inspeccionar. ¿Y qué es lo que va a inspeccionar? Los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Eso es lo que va a inspeccionar el Señor. Es como un agente de aduana donde llega la carga de una importadora y un agente de aduana tiene que inspeccionar esas cargas porque hay unos protocolos que se tienen que cumplir y está en miles de cajas. El inspector sabe, tiene un procedimiento y él va a decir, esa caja de ahí, bájenla, esta de acá, pónganla aquí y la que está allá al final, tráiganla para acá adelante. Y después las abren y empiezan a revisar todo, empiezan a hacer una inspección. Dios desde su santo trono, desde allí, no se le escapa a nadie, ¿sí? Él nos ve cómo nos comportamos en general la humanidad, pero también con sus párpados, dice, nos examina a cada uno de nosotros. Así es que, ¿qué es lo que ve Dios? Dios va a ver los pensamientos y las intenciones de tu corazón cuando tú, algo que estás haciendo para agradarlo a Él, verdaderamente Dios quiere ver si realmente eso es agradable para Él. ¿Qué áreas son las que Él inspecciona? ¿Qué áreas son las que Él inspecciona? Dios va a inspeccionar Él ve e inspecciona tu área física. Él sabe muy bien de nuestras enfermedades.
Pero muchas personas creen que solamente Dios ve nuestras enfermedades y nada más. Y por eso nos acercamos a Dios, por eso buscamos una iglesia, por eso pedimos oración entonces. Pero no, Dios no solamente se limita a inspeccionarnos cómo está nuestro cuerpo biológico y si estamos enfermos o estamos sanos, sino que Dios inspecciona el área social en la cual nosotros, en el área social en donde nosotros nos movemos, cómo nos comportamos en esta sociedad. Dios ve nuestra área laboral, cómo nos comportamos en nuestro trabajo. ¿Sí? Dios ve el área económica de nuestra vida, cómo estamos nosotros administrando el dinero que tenemos, cómo lo obtenemos, lícitamente, ilícitamente, con engaños, cómo obtenemos. Dios está mirando el área de nuestra recreación y de nuestro ocio, cuánto tiempo dedicamos a eso, con qué cosas nos recreamos. Dios está mirando el área estudiantil si tú eres un estudiante. Dios está mirando el área ministerial si es que tú sirves en una iglesia. Dios está mirando el área familiar, los hijos, la relación entre hermanos, los padres, los cuñados, los suegros, los abuelos. Dios mira el área familiar. Dios mira el área matrimonial también, cómo están los matrimonios. Entonces, cuando Dios mira la vida nuestra vida particular, mira todas estas áreas, mira todo de nosotros, no solamente mira una parte, sino que Él mira todo y no solamente mira hasta ese nivel físico, social, laboral, económico, de recreación, estudiantil, ministerial, familiar, matrimonial, sino que Él también inspecciona nuestra área espiritual, cómo estamos andando espiritualmente. Y más aún, Dios examina nuestra área sexual también. Dios también examina nuestra área sexual, allí donde de repente nadie más, ningún ser humano puede ver, pero Dios inspecciona cómo está tu área sexual, tus pensamientos, las intenciones de tu corazón. ¿Sí? Hasta ese nivel de inspección donde nadie más puede entrar. Dios, el creador de nosotros, Él llega con una mirada a esos pensamientos, esas intenciones de tu corazón en esta área y en todas las áreas. ¿Y con qué intención y con qué pensamiento tú te comportas en todas estas áreas? Eso es lo que Dios ve. Y todo Dios lo ve en un solo acto. En un solo acto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios omnipresente y es un Dios omnisciente, ¿sí? Eso nos lleva a nosotros a tener temor y reverencia. Por eso una persona que practica una idolatría, ¿sí? Su ídolo no es omnisciente, su ídolo no es omnipresente, está allí y ahí se queda. Por eso es que las personas tienen una falsa religión y no tienen una conducta correcta para adorar verdaderamente a Dios. Pero cuando nosotros conocemos que Dios es omnipresente y omnisciente, entonces vamos a ver que Dios en un solo acto, en una sola mirada, de un milisegundo, ¿sí? Él ve y rastrea todas estas áreas. Él nos hace un escáner completo en todas estas áreas, ¿sí? Completamente. No es que el Señor está viendo solamente nuestra área física y nuestra área social y después entonces se olvida de la otra área ministerial, familiar o sexual. No, Él lo ve todo en un solo acto, ve todo. Él nos ve. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Dios espera que nosotros lo agrademos, ¿sí? Dios espera que nosotros lo agrademos. ¿Y será posible hoy agradar a Dios? La Biblia dice que sí es posible. Muchos hombres dicen que no. Miren el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17 y 18. El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17 y 18. Entonces hemos visto que Dios mira tus obras, mira tus actos religiosos, mira miembro de donde eres, pero Él no se detiene solamente a mirar allí. Él examina, inspecciona las intenciones de tu corazón y íntimamente cómo estás. Puedes pertenecer a la mejor iglesia, a la iglesia más cristocéntrica que haya en esta tierra, a la iglesia más bíblica que haya, pero eso no escapa a la mirada de Dios, a que Él pese y pruebe la intención de tu corazón con la que estás haciendo las cosas. Dios espera que todos nosotros le agrademos. Enoc y Noé
ellos pudieron mantenerse toda una vida, ¿sí? Y todo un tiempo desde que decidieron caminar con Dios. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a ver entonces, no solamente hoy, sino en una serie de temas que vamos a estar tratando de aquí en adelante. ¿Qué dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículos 17 y 18? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Oiga bien esto, en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El gran problema de la humanidad es que busca la aprobación de Dios, olvidándose de la Trinidad. Aquí está la Trinidad. Aquí está Dios Espíritu Santo, Dios Cristo y el Padre, ¿sí? Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad. Entonces, Dios espera que nosotros le agrademos. Y dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Cuando Jesús vino a este mundo, Él vino a anunciar lo siguiente. Lo hemos estudiado en el libro el Evangelio de San Marcos, ¿sí? Que Jesús vino y dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos, ¿sí? Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Así fue como Jesús presentó e inauguró su ministerio. Y esta parte de Romanos dice que es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice, ¿sí? Y voy a tomar solamente algunas cositas de aquí porque el contexto del capítulo 14 de Romanos realmente tiene que ver con algo más, pero voy a tomar solamente algunas palabras de aquí. Dice que el reino de Dios no es eso, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y tenemos que ver lo siguiente, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo vamos nosotros a practicar algo que le agrada a Dios, la justicia, la paz y el gozo. Y de esa manera vamos a servirle a nuestro Salvador, a Cristo. Y cuando hacemos esto, entonces aquel que desde su trono inspecciona lo que estamos haciendo se va a agradar, se va a agradar. Hay un testimonio en la vida de un hombre, de un judío prominente de Israel. Y si usted tiene su Biblia abierta, yo quiero citarlo en esta mañana, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. En el capítulo 3, para dar un ejemplo de cómo una persona puede estar creyendo que agrada a Dios, pero que en el fondo de su corazón no estaba en lo correcto. Dice el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y no sabes esto? En el versículo 16 Jesús le presenta el evangelio a Nicodemo, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos que Nicodemo después se convierte a Cristo. Al final vemos entonces su obra de su conversión, ¿sí? Que hoy no lo vamos a citar. Bien, entonces Nicodemo, un personaje
un hombre judío, un fariseo, un líder de una sinagoga judía, ¿sí? Un hombre que desde niño había conocido la ley de Dios y que cuando llegó a ser un joven tomaron la decisión, su familia o él, no lo sabemos, pero de adulto se hizo un estudiante de la Torá. Llegó a ser un líder en el centro religioso más importante de Israel, del cual su padre seguramente sentía muy orgulloso de que su hijo perteneciera al Sanedrín y perteneciera al liderazgo de las sinagogas, que asistía fielmente a la sinagoga, al Sanedrín, vestido con los atuendos exclusivos para estar en ese lugar reverente de adoración. Su respeto, su comportamiento honroso en estos lugares era digno de verlo, de observarlo, ¿sí? Y toda su vida había guardado el sábado para agradar a Dios, que tomaba en sus manos la Torá, la ley mosaica, con mucha reverencia y con la debida solemnidad y excelencia la enseñaba a los judíos porque era un maestro de Israel. Un maestro de Israel. Como fariseo, él pertenecía al grupo de los que mantenían un gran celo por la pureza ritual y ceremonial, de acuerdo con la ley mosaica. No había un grupo más selecto que tuviese más celo por la ley, pensando que de esa manera agradaban a Dios. A la misma ley que Dios había dado, ellos le agregaron muchas otras cosas más, le agregaron sus propias tradiciones y se las exigían a ellos mismos y les exigían al pueblo para que haciendo todas esas obras, de esa manera ellos y el pueblo creyeran que agradaban a Dios. Él era el maestro, era una autoridad religiosa en Israel. Entonces vemos aquí un personaje, Nicodemo, y sus formas de agradar a Dios. Acababa él de celebrar la fiesta más importante de Israel, la fiesta de la Pascua, porque el versículo 23 al 25 del capítulo 2 narra lo siguiente: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón. Jesús sabía lo que había en el corazón de todas esas personas, ¿sí? Y Nicodemo venía de celebrar esta fiesta de la Pascua como un gran maestro de Israel, como un hombre que conocía la Torá, como un hombre que conocía la ley. Así es que conocer, aprender la Torá y enseñarla no era lo suficiente para agradar a Dios, así como estaba frente a Jesús ahora. Ir a la sinagoga, ir al Sanedrín, guardar el sábado, hacer oraciones largas, ofrecer sacrificios por sus pecados, y como maestro de la ley que tenía que cumplir todas esas cosas porque todo el mundo lo veía, Nicodemo no podía agradar a Dios realmente desde su corazón. Eran las obras externas, eran las cosas externas, era pertenecer a un grupo selecto, era pertenecer a un grupo de fariseos, era pertenecer entonces haciendo obras, pero finalmente Jesús se presenta para mostrarle que de esa forma no se llegaba a agradar a Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo que era necesario que el hombre nazca de nuevo. Le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después le dice en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que Jesús vino a presentar el reino, pero no por obra se podía ingresar al reino de Dios, sino que era necesario nacer de nuevo, era necesario. Nicodemo había hecho muchas obras durante toda su vida y había cumplido, sí, la ley quizás para creer que estaba agradando a Dios. Y ahora se presenta a Cristo, le dice: no, Nicodemo, no es así como vas a entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo pregunta: ¿y cómo puede serse esto, maestro? ¿Acaso voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No comprendía. Un maestro de la ley, un hombre que había leído la ley de Dios, todo el Antiguo Testamento, se lo tenía que saber y no comprendía las cosas espirituales. Solamente tenía un entendimiento, un conocimiento, pero no había llegado a profundizar en lo espiritual. O si lo llegó, lo había perdido de la perspectiva verdadera. Jesús le dice que lo más importante y lo trascendental para poder agradar a Dios era nacer de nuevo, era ser una nueva persona, ¿sí? Y para eso había venido Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso.
Jesús le presentó su evangelio a Nicodemo. Así es que él, como maestro de la ley, ¿qué era lo que tenía que ver? Tenía que cumplir la ley, pero la ley decía, los profetas habían anunciado durante muchos siglos que había una esperanza que Dios había enviado, ¿sí? Para todo su pueblo, que algún día llegaría el Mesías, ¿sí? El Mesías prometido, aquel que Dios prometió desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, desde allí, ¿sí? Entonces, Nicodemo, como maestro de la ley, tenía que vivir con la esperanza de la llegada de ese Mesías prometido. Pero sus rituales y su vida religiosa lo condujo por un camino donde se perdió de vista la promesa de la venida del Salvador. Y estando frente al Salvador no pudo tener el discernimiento. Y Jesús le pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Él tenía que meditar que toda su vida había estado buscando cómo agradar a Dios con sus obras. Nicodemo tenía que meditar en esto. Él tenía que haberse ido a su casa meditando que toda su vida había guardado la ley, pero que por más esfuerzo que hacía una y otra vez, no podía cumplirla totalmente, ¿sí? Entonces tenía que clamar a Dios y entender que en la ley se hablaba de la promesa de un Mesías, de un Salvador que vendría. Y él tenía entonces que humillarse y decir, Señor, yo soy un maestro de la ley, soy un líder religioso, guardo la ley, guardo el sábado, guardo las fiestas, guardo los sacrificios, Señor, y veo que todo esto realmente no cambia mi corazón. Pero veo que en tu palabra tú has prometido un Salvador. Entonces, Señor, que ese Salvador venga ya. Esa era la forma correcta como Nicodemo tenía que vivir su vida, esperando que se llegue a realizar esa promesa que Dios había hecho. Pero este maestro de la ley se perdió en sus rituales y en sus actos externos nada más. Entonces Dios propició un encuentro entre este hombre y su hijo en una noche, ¿sí? Para presentársele y hacerle ver que lo que Dios ve no solamente lo externo, sino que Dios ve el corazón y los pensamientos y las intenciones del corazón. Este hombre, Jesús le presenta su evangelio para que aceptándolo comience una nueva vida para agradar recién a Dios. ¿Se puede agradar a Dios hoy? Sí se puede agradar a Dios hoy, porque la esperanza sigue siendo todavía vigente de parte de Dios para toda la humanidad. Primer paso para agradar a Dios es por medio de Jesús. Es por medio de Jesús. No es por las obras, no es por la religión, no es por las fiestas religiosas, no es por las ceremonias, ¿sí? No. Primer paso para agradar a Dios es por medio de Jesús. Es por medio de Jesús. Jesús le dijo, os te es necesario, Nicodemo, Nicodemo, no le dijo, Nicodemo, te es necesario conocer más la Torá, te es necesario conocer más la ley. No le dijo, Nicodemo, te es necesario practicar más las fiestas. No, Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Haciéndole ver el Señor que para entrar en el reino de Dios, el primer paso es nacer de nuevo. Y se nace de nuevo cuando el hombre acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Y viene Cristo, ¿sí? Para eso vino Cristo, y Cristo envía a su Espíritu Santo al corazón de esa persona que está haciendo una confesión de fe para hacer cambiar su corazón, para regenerarlo, ¿sí? Para hacerlo nueva la persona. Y con ese nuevo corazón, esa persona recién puede ser parte del reino de Dios, recién es un creyente, y desde esa nueva vida, ¿sí? Puede comenzar a agradar a Dios. No por obras, ¿sí? No por obras, no por comidas, no por bebidas, no por fiestas, ¿sí? No por ponerme un hábito, no por ponerme una vestimenta, no. No por cumplir un mes una celebración, no. No por tener un cirio en mi casa, no. No. No es porque guardo y practico una celebración lo mejor que pueda para agradar a Dios, no. Es primero tener un corazón nuevo y regenerado para darle gloria a Dios en todas las áreas que he mencionado, en todas las áreas de nuestra vida. Así es que Jesús le mostró el camino a Nicodemo de cómo darle
fin a sus obras, cómo terminar con sus obras y cómo comenzar una vida nueva que verdaderamente agrade a Dios, agrade a Dios. Porque Enoc y Noé no tenían ese requisito de cumplir la ley para agradar a Dios. Ellos agradaron a Dios 300 años, 120 años sin la ley, porque la ley todavía no estaba dada. Ellos agradaron a Dios de corazón, de corazón, de corazón. No se agrada a Dios por cumplir una ley, no se agrada a Dios por cumplir unas obras. Siempre Dios ha buscado que el hombre lo agrade de corazón, antes del diluvio y en la actualidad. Para que Nicodemo no siga perdido en sus actos religiosos, ceremonias y tradiciones fariseas, es que Jesús se le presentó allí y él tenía que creer en el Evangelio, ¿sí? Para que no siga perdido en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Juan 14:6 está el texto, ¿sí? Nadie puede creer que agrada a Dios con sus obras y sus actos religiosos si no cree en Jesús, si no acepta a Jesús, si no es nacido de nuevo, ¿sí? Jesús, el Hijo de Dios, dijo: yo soy la verdad, ¿sí? Yo soy la verdad. No dijo él: la sinagoga es la verdad, los fariseos son la verdad, el Sanedrín es la verdad, Nicodemo. No le dijo a Nicodemo entonces o a cualquier otra persona en su ministerio. No le dijo: los samaritanos tienen la verdad. No le dijo entonces: las fiestas son la verdad. No dijo: Roma es la verdad. No dijo: el emperador es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y esa es la única verdad que sigue hasta el día de hoy presente y predicándose, para que las personas vengan a la verdad y conozcan la verdad, y la verdad los haga libres de todas estas cosas, para que adoren a Dios en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Así es que tenemos que meditar mucho, y espero que usted pueda meditar en su corazón y en su vida cómo ha estado pensando usted toda su vida, haciendo actos, creyendo que está agradando a Dios. Dios mira los actos externos, sí, pero principalmente Él examina nuestro corazón. Y si hay una persona que es dadivosa, que ayuda a la gente, pero su corazón no es regenerado, o sea, su corazón no se ha convertido a Dios, sus obras y sus actos son trapos de inmundicia, dice el Señor. No sirven para nada. Por más dinero que des a los niños, a los pobres, a los huérfanos, pero si tú no eres una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en Cristo Jesús, todo eso para Dios no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Tampoco tenemos que dejar de hacer las obras, sí, pero tenemos que hacerla entonces con el corazón correcto, con un corazón cambiado, siendo creyentes, siendo hijos de Dios. Así que primero somos hijos de Dios, primero nos arrepentimos de nuestros pecados, después hacemos obras para agradar a Dios y a los hombres. No primero a los hombres y después a Dios, ¿sí? Por lo tanto, si usted adolescente, si usted joven, quiere agradar a Dios, porque hoy yo no sé cómo será la vida de la adolescencia, realmente de los jóvenes del día de hoy. Hoy las cosas están cambiando tanto, ¿sí? Que prácticamente el mundo los está absorbiendo y los está sepultando en toda la información y en todas las distracciones y en toda la perdición que hay por las redes sociales. Y piensan que están agradando a Dios, ¿sí? Solteros, casados, ancianos, ¿de verdad quieren agradar a Dios? ¿De verdad quieren agradar a Dios? Hoy hay menos gente que desea agradar a Dios, ¿sí? Hoy hay más corazones indiferentes para agradar a Dios. Pero Dios está buscando a personas, ¿sí?, para hacerlos sus hijos por medio de su evangelio, que comiencen a agradarlo en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Primer paso entonces para agradar a Dios es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. No es cambiar una moralidad, no. No es cambiar algunos actos nada más, es un nuevo nacimiento totalmente nuevo, ¿sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es acomodar algunas cosas, ¿sí? No. Eso es religión, ¿sí? Eso es religión. Así es que, segundo paso para agradar a Dios, comenzaremos una serie de temas los domingos, ¿sí?,
que tienen que ver con aspectos bíblicos, ¿sí? Que te van a ayudar a ti para agradar a Dios. Vamos a comenzar una serie de temas entonces, ¿sí? Así es que hoy estamos presentando que sí es posible agradar a Dios en estos tiempos tan difíciles. No es imposible, sí es posible, ¿sí? Y que todas las obras que hacemos tenemos que examinarlas, porque Dios nos examina y ve las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo, y el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, agrada a Dios. Así es que, ¿será que Dios nos ha dejado medios y herramientas para agradarlo? ¿O es que nos ha dejado sin herramientas y sin medios? No, Dios nos ha dejado con medios y herramientas para que nosotros las tengamos y de esa manera podamos hacer uso y podamos agradarle a Dios. Porque ¿quién no quiere agradar a Dios? Yo sé que usted quiere agradar a Dios, ¿sí? Dios no es como nosotros los padres, que de repente le decimos a nuestros hijos, limpien la casa, ¿sí? Limpien la casa totalmente, y no les damos escoba, no les damos trapeador, no les damos detergente, no les damos lejía, no le damos nada. Y le decimos, hijo, tú ve cómo haces eso. No, Dios no es así. Dios nos da un mandato, ¿sí? Para agradarlo, y Él nos da los medios y las herramientas espirituales para nosotros hacerlo. Tenemos que conocer quién es esa persona y tenemos que conocer cuáles son los medios, ¿sí? Y las herramientas espirituales que Dios nos da para agradarlo el resto de nuestra vida que nos quede, para agradarlo todos los días de nuestra vida, ¿sí? Y para no pensar y para desengañarnos creyendo que si me visto de una manera, si me visto de un color, si pongo algo, entonces un objeto, si traigo a mi casa, pensar que de esa manera estoy agradando a Dios. Dios quiere que mucha gente se le quite el velo de todas esas mentiras que esta sociedad y las religiones creadas por los hombres han estado impregnadas durante muchos años en el corazón de muchas personas. Así es que Dios los bendiga, que el Señor los guarde y que puedan ustedes orar por mi persona para que los siguientes domingos podamos traer una serie de temas de qué forma podemos realmente, Señor mi Dios, agradarte, para darte toda la honra y toda la gloria solamente a ti, al único que es digno de toda alabanza y de toda adoración, y desprendernos de tantos actos religiosos y desprendernos de tantas obras y desprendernos de repente aún inclusive de un entendimiento errado de la Biblia, ¿sí? Porque ese capítulo 14 de Romanos que les he citado, solamente una porción, ¿saben por qué está allí? Porque los creyentes que habían aceptado a Cristo, mire, Nicodemo tuvo que poner fin a su tradición, tuvo que poner fin a su religión, a sus ceremonias, a sus fiestas, él tuvo que poner fin, ¿sí? Para después aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él terminó siendo un hombre de renombre en el Sanedrín, él terminó con todo eso. Y en el libro de Romanos habían algunos judíos que pretendían que los creyentes volvieran a las prácticas judaicas, ¿sí? Y no, Dios se ha revelado en este mundo por medio de la persona de Cristo, no para volver a las prácticas judaicas, sino para conocerlo a Él cada día más y más, darle gloria y honra a Dios. No para llevarnos de nuevo al huerto del Edén, sino para llevarnos a una eterna gloria, a una eternidad con Cristo, ¿sí? Así es que en ese avanzar, Dios quiere mostrarnos cómo es el camino. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Quiero orar por todos ustedes en esta mañana y que usted se ponga a reflexionar esta semana si realmente ha estado agradando a Dios, si realmente con lo que hace, medite, piense que Dios lo está viendo, que Dios está inspeccionando su corazón. Sí, ahí en su área sexual, en su área íntima, en todo lo que hace, en todas estas áreas, económica, laboral, ministerial, estudiantil, si es joven, si es casado, si es soltero, si tiene un matrimonio, Dios lo está examinando, ¿sí? Padre, muchas gracias, Señor, te damos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, mi Dios, por esta mañana. Perdónanos, Señor, mi Dios, porque así como Nicodemo, hay muchos
que creen que están haciendo lo correcto. Y Señor mi Dios, realmente cuando tú examinas, Señor mi Dios, tú no apruebas ninguna de esas cosas. Y has puesto tu Espíritu Santo dentro de nosotros para que comencemos a agradarte todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor mi Dios, a cada uno de nosotros, seamos padres, seamos hijos, seamos abuelos, a agradarte cada día a ti, Señor mi Dios. Que podamos tener una comprensión y pedirle, Señor, que tenga usted misericordia de nosotros y nos dé entendimiento y sabiduría y nos ilumine para conocer su verdad y que su verdad nos haga libre, Señor mi Dios. Padre, muchas gracias porque tenemos tu palabra, Señor mi Dios, la palabra más segura porque es infalible. Es la palabra, Señor mi Dios, que viene de tu propia boca. Es tu palabra, Señor mi Dios, segura, inerrante, infalible, Señor, que tiene autoridad sobre todos nosotros para rendirnos a ella, Señor mi Dios, y buscar adorarte y agradarte, Señor. Limpia, Señor mi Dios, nuestros corazones errados y equivocados. Y si hay personas aquí, Señor, escuchando esta transmisión, Padre amado, hazlos libres, Señor, de su religión, para que conozcan a Cristo, el camino y la verdad y la vida. Señor mi Dios, que fuera de Jesús, nadie puede llegar a agradarte, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.